Hola a todos, soy Clara Bonana, soy cardióloga del Hospital Clínico de Valencia, de un contrato Juan Rodés, y tenemos un grupo emergente de investigación en el que una de las líneas es la fibrilación auricular, la inmunotrombosis, en el que Edel y Juanra, que son tanto la hematóloga como el enfermero de la consulta de anticoagulación, participan. Tengo el placer también de tener aquí a una compañera y amiga que es oncóloga, que es Noelia Tarazona, que también tiene un contrato Juan Rodés. Como veis, hacemos bastante investigación en Incliva, Hospital Clínico, y queríamos hacer este webinar, que la verdad es que vamos a intentar que sea breve, con mensajes muy claros, un poco para desmitificar a la heparina, ¿no? El título es Fibrilación auricular y cáncer más allá de la heparina. Edel hablará del paciente hematológico cuando tiene fibrilación auricular. Noelia comentará sobre su paciente oncológico que reciben en las consultas y en la planta, que tiene un electro raro, y las interconsultas que nos hacen, y una serie de dudas que les surgen. Y yo pues voy a hablar de cuando estamos en la planta, que es mi día a día, así como en la consulta, y nos llega una interconsulta de hemato-oncología, y pues muchos residentes y muchos adjuntos decimos dichosa fibrilación auricular, ¿no? Algo que para nosotros es el ABC, pues puede ser algo complicado para otras especialidades. Por eso es clave hacer estos foros multidisciplinares y trabajar siempre en equipo. Hola Edel, hola Noelia. Buenas, Clara, gracias. Hola, ¿qué tal? Agradecer tanto al hospital, a Incliva, como a la alianza de Bristol Myers y Pfizer por el apoyo y por la iniciativa que hemos tenido con este webinar y todo su patrocinio, así como al Instituto Valenciano del Corazón, que siempre está detrás de todas estas actividades, y hemos creado una ruta FA-INSBACOR para facilitar la mejor anticoagulación de estos pacientes. Bueno, voy a empezar hablando yo, voy a hablar de fibrilación auricular y cáncer, y un poco pues lo que he comentado, ¿no? En la sala de cardio nos llega una interconsulta. Estos son mis conflictos de interés. Estas son el tipo de interconsultas que nos llegan. Son dos ejemplos de interconsultas reales. Una interconsulta de un paciente con leucemia linfática crónica y fibrilación auricular de novo, y un paciente con un cáncer de colon localizado y fibrilación auricular de novo. Ruego valoración. Entonces, bueno, voy a resumir mi charla en una breve introducción, en explicar la relación entre fibrilación auricular y cáncer, en encontrar algunos estudios sobre todo sobre ACOTS en cáncer, y una serie de conclusiones y mensajes clave que yo espero que os sirvan para vuestra práctica clínica diaria. Como introducción, o sea, por un lado, ya hemos vivido una pandemia. Tanto la fibrilación auricular como el cáncer son patologías muy prevalentes que aumentan claramente con la edad, y estamos abocados al envejecimiento poblacional. Por lo tanto, son dos futuras pandemias. Y además, tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer son las patologías que conllevan una mayor mortalidad en España, pero no solo en España, sino en todos los países desarrollados. Y esto va a más, esto cada vez va a más, y vamos a lidiar cada vez más con pacientes que tengan fibrilación auricular, que tengan edad avanzada y que además desarrollen múltiples tipos de cáncer, que se convierta en una enfermedad crónica con la que tendremos que lidiar. Y bueno, como sabéis, pues la fibrilación auricular tiene un hándicap que produce un elevado riesgo de ictus, y no solo ictus, luego lo comentaremos. Y además los ictus en los pacientes más complejos, como puede ser el paciente con cáncer, son más mortales, más discapacitantes y generan muchos más costes sanitarios, sobre todo no solo en la discapacidad, sino en los reingresos hospitalarios que suponen. Y es que la edad, la comorbilidad, el cáncer, la fibrilación auricular, hay algo que va más allá de la arritmia. La fibrilación auricular no es una cosa de la aurícula, no es una cosa local, es un problema sistémico, y es una idea que aún de alguna manera no tenemos claro los clínicos que tratamos esta patología. Y es que es cierto que está demostrado, lo vamos a ver en los estudios posteriores, que hay una correlación clara entre la fibrilación auricular y el cáncer, y estos pacientes tienen mayor riesgo aún de ictus. Además, no solo eso, parece que los pacientes con cáncer y con fibrilación auricular tienen mayor riesgo de ictus.
pero es que también tienen mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y a veces nosotros los cardiólogos no estamos pensando en la enfermedad tromboembólica venosa. Yo creo que ante todo un mensaje es que somos médicos, tenemos que tratar pacientes complejos y tenemos que pensar en todas las comorbilidades que van a coexistir en nuestros pacientes. De hecho, el cáncer y la enfermedad tromboembólica venosa tiene una incidencia anual del 20% y cuando tratamos a un paciente con quimioterapia el riesgo se multiplica de 4 a 7 veces para desarrollar enfermedad tromboembólica venosa y supone un alto riesgo de reingresos por recurrencias de tromboembolismos venosos. Por lo tanto, un paciente con cáncer y fibrilación auricular tiene riesgo de tromboembolismo arterial e ictus y embolia sistémica y por otro lado de tromboembolismo venoso, que son dos entidades, ambas que se tratan con anticoagulación. Y vamos a presentar en este webinar que hay una evidencia creciente con los ACOTS en este contexto. Os pongo en esta diapositiva, por un lado, el CHA2DS2 y el HAS-BLED. Los cardiólogos y los pacientes que tratamos fibrilación auricular estamos muy familiarizados con estas escalas. Es a destacar que un paciente que ya tenga 75 años tiene un CHA2DS2, por lo tanto tiene que estar anticoagulado, pero es que si tienes de 65 a 74 años y tienes algún factor de riesgo adicional, que la mayoría de estos pacientes lo tienen, o bien eres diabético, o bien eres hipertenso, o bien tienes insuficiencia cardíaca, o bien tienes algún ictus previo o AIT o enfermedad vascular. Ojo con la enfermedad vascular, que hay confusión con la enfermedad vascular. La enfermedad vascular puede ser un infarto de miocardio, puede ser una arteriopatía periférica o pueden ser placas en la aorta. Incluso ser mujer ya suma un punto en la escala CHA2DS2, perdón. Por lo tanto, lo más probable es que cualquier paciente que desarrolle cáncer tenga y fibrilación auricular tenga criterios de anticoagulación. Por otro lado, en esta parte de la diapositiva inferior os he puesto el HAS-BLED, que es la escala recomendada para valorar el riesgo hemorrágico. El riesgo hemorrágico per se no es una contraindicación para la anticoagulación. Si vamos a las guías de fibrilación auricular, las contraindicaciones para la anticoagulación son 4 contraindicaciones: una trombopenia muy severa, un sangrado muy importante que sea una causa de potencial letalidad o gravedad, que él nos podrá explicar mejor, y pocos factores más, tal vez la terminalidad. Luego hay factores potencialmente modificables y otros factores no modificables con los que tenemos que lidiar. Sobre todo tenemos que controlar los factores modificables de sangrado y no privar a nuestro paciente de una anticoagulación que le va a prevenir del ictus y en este caso, en el contexto de la fibrilación auricular y el cáncer, también del tromboembolismo venoso. Y en esta figura que os pongo a la derecha es que clásicamente cuando estudiamos medicina nos hablaban de la fibrilación auricular como es la arritmia más frecuente benigna. No, la fibrilación auricular no es benigna. No es benigna, ¿por qué? No es benigna porque aumenta el riesgo de muerte de 1,5 a 3,5 veces, aumenta el riesgo de ictus, de hecho el 20-30% de ictus son cardioembólicos. Ya hay JACs recientemente publicados hace pocos meses, un mes apenas, que nos hablan de la importancia de hacer equipos Heart-Brain Team porque tenemos que lidiar cada vez más con este riesgo de ictus. No solo eso, sino que produce insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, deterioro cognitivo y demencia vascular y reingresos, que eso asocia, como ya sabéis, un coste sanitario muy importante. Por otro lado, hay múltiples publicaciones, lo he intentado sintetizar en una diapositiva, que relacionan y postulan múltiples mecanismos que hacen que haya una dirección causal. Estamos muy acostumbrados a hablar del síndrome cardiorrenal, ahora del síndrome cerebro-cardiovascular, etcétera. Pero también existe una relación entre el cáncer y la fibrilación auricular. Mecanismos, procesos sistémicos. Ya he hablado en la primera diapositiva que la fibrilación auricular no es un problema local, no es un problema de que se formen trombos solo en la aurícula, en la orejuela izquierda. Es un problema sistémico en el que intervienen mecanismos inflamatorios, mecanismos neurohormonales
factores como la hipoxia y desórdenes metabólicos, entre otras causas. Esto contribuye en ambas patologías y obviamente tenemos que abordar al paciente de forma global, sistémica y multidisciplinar. En la parte derecha de la diapositiva vemos un artículo de una cohorte danesa en la que vemos que se demuestra que el diagnóstico de fibrilación auricular se asoció a un aumento del riesgo de un diagnóstico posterior de cáncer. Sobre todo, ese diagnóstico fue más elevado en los 90 días tras el diagnóstico de fibrilación auricular, llegando hasta un hazard ratio de hasta casi 4. Es decir, un paciente que diagnosticamos de fibrilación auricular a los 90 días puede ser con una probabilidad de hasta casi multiplicada por 4 ser diagnosticado de algún tipo de cáncer. De hecho, en el momento de diagnóstico de la fibrilación auricular, lo más frecuente fue el cáncer metastásico, que es un hándicap que Noelia nos podrá comentar y que tiene un futuro impresionante en investigación, y se postula que la fibrilación auricular pues realmente podría actuar como un marcador de cáncer oculto, porque muchas veces tenemos pacientes que detectamos una fibrilación auricular, anticoagulamos y sangran. Ojo, no tenemos que tomar esto como ha sangrado, es un problema. A lo mejor ha sangrado y nos desenmascara un cáncer oculto en estadio precoz que tiene tratamiento y que podemos abordar desde el principio. Por otro lado, los pacientes con cáncer tienen claramente más riesgos de trombosis. Ya hemos hablado que tienen más riesgo de trombosis arterial, hablando de embolia sistémica de ictus, y también de trombosis venosa. Pero es que los pacientes con cáncer también tienen más riesgo de hemorragia. Por otro lado, por eso se han posicionado distintas sociedades de expertos para hacer documentos que nos ayuden a tratar a estos pacientes que cada vez son más frecuentes en nuestro día a día. Yo he tenido la oportunidad de participar en alguno de ellos, como el documento que lidera la doctora López Fernández, que es realmente la referencia a nivel nacional de los pacientes con cardiotoxicidad. Y por otro lado, también hay otro documento consenso de expertos que nos hablan de cómo abordamos la fibrilación auricular en pacientes con cáncer activo y nos hacen recomendaciones y nos enseñan a los cardiólogos, por ejemplo, que desconocemos los fármacos antitumorales o no estamos muy familiarizados con ellos, aunque cada vez más debemos estarlos, con los fármacos que inducen fibrilación auricular, como veis en la siguiente tabla. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular y cáncer? Pues por un lado, si tenemos un paciente que aún no ha desarrollado fibrilación auricular, pero tiene factores precipitantes que pueden desencadenarla, pues deberíamos intentar prevenirla. Por otro lado, si ya la tiene, tenemos que anticoagularla, se tiene indicación de anticoagularla y anticoagularla bien. Tratar los síntomas e intentar con la anticoagulación reducir el ictus, la embolia sistémica y colateralmente el riesgo de tromboembolismo venoso. Y es que realmente las heparinas es un mito. Las heparinas, no hay ningún estudio que demuestre que las heparinas te previenen de tener un ictus por fibrilación auricular. De hecho, incluso en las guías de la ERA 2018 se contraindica la heparina para esta indicación. Pero parece que hay una inercia terapéutica, tal vez pues arrastrada de cuando se usaban mucho más los antagonistas de la vitamina K, que esto Eden nos podrá hablar más, y en los que en algunos contextos se abusa de la heparina, cuando a lo mejor ese contexto sería más favorable para utilizar un ACOT. Por lo tanto, tenemos que desmitificar las heparinas. Es mucho más cómodo en los pacientes que está indicado tomar una pastilla oral que pincharse constantemente y durante mucho tiempo heparina. Ojo, hay circunstancias donde las heparinas están totalmente indicadas y eso no lo vamos a discutir, pero otras circunstancias o para prevenir el ictus en la fibrilación auricular, ahí no tienen cabida. Y por otro lado, ¿qué nos dicen los subanálisis de los ensayos pivotales de los anticoagulantes orales de acción directa? Pues el primer ensayo que presento es el subanálisis, el análisis post-hoc del subgrupo de cáncer del Aristóteles con apixaban,
donde vemos que un 6,8% tenía antecedente de cáncer al inicio del estudio, un 12,7% tuvo cáncer activo o fueron tratados en el último año, 1.079 pacientes, 87% tenían antecedentes remotos de cáncer, y los pacientes con cáncer, pues como ya hemos previsto en las primeras diapositivas, eran más mayores, tenían más factores de riesgo cardiovascular y tenían más comorbilidades y por tanto un CHADS y un Hashbled mayor. Además, los pacientes con cáncer activo tuvieron más probabilidades de suspender permanentemente el fármaco del estudio versus aquellos con cáncer remoto o sin cáncer. Lo importante de este estudio es que apixaban versus warfarina demostró en el subgrupo de pacientes con cáncer que era superior en prevención de ictus y embolia sistémica y en sangrado, en reducción de sangrado, mucho más seguro. Y en esta figura, en esta tabla que puede parecer compleja, vemos cómo en los eventos isquémicos hemorrágicos y en el evento compuesto combinado no hubo diferencias, no fue significativa la para la interacción entre los pacientes con y sin cáncer. Por lo tanto, apixaban en el paciente con cáncer, a pesar de que estos pacientes claramente están infrarrepresentados en los ensayos pivotales, porque normalmente el cáncer es un criterio de exclusión y aún así tenemos pacientes representados, pues es igual de eficaz y seguro, de hecho siendo superior en eficacia en este contexto de pacientes. No solo tenemos su análisis del Aristóteles, sino que también tenemos su análisis del ROCKET y su análisis del ENGAGE. El ROCKET con rivaroxaban y el ENGAGE con apixaban. Y como vemos en estos dos estudios, con estos dos ACOTS, los pacientes con cáncer tuvieron los mismos resultados, los mismos beneficios en cuanto a eficacia y seguridad que en los pacientes, el global de pacientes incluidos en estos estudios, sobre todo de no inferioridad en eficacia y mucho más seguros. Los ACOTS claramente son mucho más seguros que los AVK y eso no hay ninguna duda. Por otro lado, se necesitan estudios en vida real en pacientes con fibrilación auricular y cáncer anticoagulados. Realmente, pues estos estudios muestran cómo en vida real, por ejemplo, en el estudio, en el metaanálisis de Young, vemos como en 5 ensayos clínicos que incluyó más de 30.000 pacientes, los ACOTS mostraron que reducían la incidencia de ictus, embolia sistémica, incluso tromboembolismo venoso, que es un endpoint que se está incluyendo en los ensayos en vida real, por lo que os he comentado previamente, que los pacientes con cáncer y fibrilación auricular también tienen mayor riesgo de tromboembolismo venoso y se trata con anticoagulación. También estos pacientes tuvieron más riesgo de sangrado mayor y mortalidad por todas las causas que con warfarina. Por lo tanto, los ACOTS en este contexto son unos fármacos que debemos considerar y, como he dicho antes, desmitificar las heparinas cuando no están indicadas. Y luego presento datos del Aristófanes porque es tal vez el registro en vida real que más número de pacientes tiene. En este subestudio vemos como pacientes con cáncer activo hay más de 40.000 pacientes e incluso, como vemos en la figura de la derecha, vemos que hay datos de sangrado mayor según el tipo de cáncer. Los cánceres más sangrantes, que son los genitourinarios y los gastrointestinales, en este contexto en vida real, vemos cómo los ACOTS fueron muy seguros. En este caso fue apixaban muy favorable en el perfil de sangrado versus AVK. Es cierto que en el Aristófanes no se representa edoxaban, pero probablemente, sabiendo que es un ACOT que demuestra mucha seguridad en cuanto a hemorragias, pues también tenga los resultados similares al resto de ACOTS. Por otro lado, en resumen, esta es prácticamente la última diapositiva antes de las conclusiones. Lo más relevante que he encontrado que en los estudios con fibrilación auricular y cáncer de pacientes anticoagulados se resumen en estas 4 líneas. Y es que los pacientes con fibrilación auricular y cáncer tuvieron el mismo riesgo de ictus y embolia sistémica, pero mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces tenemos 2 hándicaps. Tenemos el riesgo de ictus y el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa.
Como hemos visto, los subanálisis de los pivotales de ACOTS que analizaron el paciente con cáncer, aunque los pacientes fueron infrarrepresentados porque no son pacientes que se incluyan activamente en estudios cardiovasculares, pero sí que demuestran resultados consistentes con la población sin cáncer. Por lo tanto, hay que utilizar los ACOTS también en este perfil de pacientes porque tenemos evidencia de subanálisis de ensayos clínicos pivotales. Apixaban versus AVK fue superior, la prevención de ictus y embolia sistémica y sangrado mayor en el paciente con cáncer, en el subanálisis del Aristóteles, y Doxaban y Rivaroxaban tuvieron los mismos resultados que en el estudio pivotal. Es cierto que necesitamos claramente estudios prospectivos del uso de ACOTS en pacientes con cáncer en vida real, que realmente se incluyan los pacientes que vemos en nuestro día a día y por tanto tengamos resultados extrapolables. La Aristófanes ya es un avance, necesitamos muchos más datos de estos pacientes. Conclusiones: fibrilación auricular y cáncer, asociación clínica frecuente, múltiples factores fisiopatológicos comunes, relación bidireccional. La fibrilación auricular es una enfermedad sistémica, el cáncer probablemente también. Lo que pasa es que no voy a opinar porque no soy oncóloga, para eso tenemos una experta. Y como ya he comentado, el riesgo tromboembólico fue similar en ambos pacientes con y sin cáncer, pero tuvieron un riesgo mayor de trombosis venosa. Y los clínicos, todos los clínicos, que somos médicos ante todos, debemos estar atentos. De hecho, estos endpoints de tromboembolia venosa, como ya os he comentado también, están siendo valorados en estudios en vida real. Los ACOTS han demostrado eficacia en este contexto también, en ambos contextos clínicos, en fibrilación auricular, también en tromboembolia venosa. Como vemos, los subanálisis de los ensayos pivotales con ACOTS en fibrilación auricular y cáncer tienen resultados consistentes con la población general de los estudios. Y sí que es cierto que sabemos que los pacientes con cáncer además tienen un mayor riesgo, sobre todo de sangrado. Por lo tanto, los ACOTS aportan beneficio claramente en la reducción de sangrados versus los antagonistas de la vitamina K. No debemos descuidar las interacciones farmacológicas y no solo aportan los ACOTS más seguridad, sino también una mayor comodidad en la posología, que puede ser una inyección durante mucho tiempo de una heparina. Y la heparina, pues bueno, nuestra hematóloga de referencia, además experta en anticoagulación a nivel nacional y me atrevería a decir que internacional, pues la heparina hay que utilizarla claramente en situaciones especiales, pero en determinados pacientes seleccionados los ACOTS deben posicionarse, debemos ayudar a posicionarlos y aportan claramente un beneficio. Y lo que estamos haciendo hoy, que es el trabajo en equipo, claramente es el camino hacia la excelencia. Muchas gracias. Doy paso a Edel, que es nuestra hematóloga. Hola, ¿qué tal? Gracias, Clara. Bueno, pues después de todo lo que ha dicho Clara, tampoco no me queda mucho que decir. Mi presentación va a ser sobre todo más práctica, ¿vale? Que al final, pues bueno, es lo que los hematólogos vemos en el día a día, ¿vale? Pues al final acabamos viendo los pacientes anticoagulados que van bien. Pues bueno, tampoco no hay que hacer mucha cosa, no hay que ser muy listo para poderlos tratar, pero los pacientes anticoagulados que, pues bueno, con cáncer, con sangrados recurrentes, etcétera, pues bueno, eso es lo que en realidad como expertos en anticoagulación pues nos llegan sobre todo a la consulta. Vale, voy a compartir la pantalla. Vale. Vale, espero que se vea bien. Bueno, un poco mi tema era, mi paciente hematológico tiene fibrilación auricular. Es verdad que los pacientes hematológicos en general son pacientes más jóvenes. Estamos acostumbrados a ver en la consulta de anticoagulación a pacientes pues, de 70 para arriba, muchas veces de 80 para arriba. Incluso Clara sabe muy bien de esto, que es experta en cardiogeriatría, de pacientes de 90 para arriba, y los pacientes hematológicos pues clásicamente son pacientes más jóvenes, que pues bueno, pues tienen 40, 50, 60 años, ¿vale? Linfomas, leucemias, etcétera. Pero es verdad que en pacientes jóvenes nos encontramos con, como ha dicho Clara, pues por diferentes
múltiples factores que influyen en la aparición de fibrilación auricular, pues nos encontramos con pacientes jóvenes con fibrilación auricular y muchos de ellos son candidatos a anticoagulación. Bueno, pues os voy a presentar un paciente, ¿vale? Como pues un ejemplo de paciente de 56 años, ¿vale? Una edad que vemos nosotros bastante más o menos, sería la edad media de pacientes hematológicos con patología hematológica grave. El paciente se diagnostica una LLC, es verdad que la LLC no es una enfermedad que se vea en pacientes muy jóvenes, generalmente es en pacientes mayores, pero bueno, es verdad que este paciente pues bueno, tenía una LLC con bastante mala leche. Inicialmente estaba en un estadio inicial, se decidió no hacer nada, ¿vale? Y posteriormente, pues bueno, progresó al cabo de 5 años y ahí ya se puso tratamiento con quimio. Incluso se llegó a trasplantar para un paciente de mal pronóstico y en toda esta evolución, 10 años después, ¿vale? Del diagnóstico de la enfermedad, pues el paciente ingresó después de haber sido trasplantado pues, con un síndrome febril. Pongo un paciente de esta fecha, luego veréis un poco por qué, ¿vale? Porque es verdad que tengo muchos pacientes y os pongo uno de 2014, pero bueno, tiene su porqué. Durante ese ingreso, pues bueno, se diagnosticó una tuberculosis miliar. Estos pacientes pues, son pacientes muy inmunodeprimidos. Se trató con rifampicina y etambutol. Sabéis que la rifampicina es un inductor muy potente y que prácticamente interacciona con cualquier fármaco. Y poco después ingresa en junio de 2014 por fiebre y clínica de insuficiencia cardíaca. También bastante típico en pacientes que ingresan con esto, pues con esta clínica, y se diagnosticó con ese ingreso pues una fibrilación auricular. También tenía además un derrame pericárdico moderado. El paciente era un paciente que se había trasplantado hacía muy poquito, ¿vale? Hacía un mes más o menos. Después había pasado, no, hacía 3 meses, perdón, después había pasado la tuberculosis y todavía tenía un implante bastante pobre. Las plaquetas, como veis, pues eran de 9.000, ¿vale? En ese contexto, pues bueno, los cardio le hicimos una interconsulta cardio, iniciaron el tratamiento deplectivo, amiodarona y digoxin. Bueno, os hago una pregunta un poco ahí al aire, ¿vale? En este paciente, ¿creéis que debería iniciarse tratamiento anticoagulante? Yo había puesto 3 opciones, ¿vale? Sí, por supuesto, es una fibrilación auricular. Entonces, pues bueno, el paciente además con cáncer tiene mucho riesgo tromboembólico, se transfunde e iniciamos anticoagulación lo antes posible. La otra sería no, que es un chasvas de 1, porque por la edad solamente tiene insuficiencia cardíaca, es menor de 65 años, no tenía otra comorbilidad y no está indicada la anticoagulación. Y no, el riesgo hemorrágico supera el trombótico. Con esa cifra de plaquetas está contraindicada la anticoagulación. Yo pondría que no, ¿vale? Como hematóloga. Es verdad que bueno, que cuando el chasvas de 1 pues realmente no es una, o sea, puedes anticoagular o no al paciente. En este caso pues igual decidirías no anticoagularlo por las plaquetas, pero realmente el motivo de no anticoagular a este paciente es la propia trombopenia, ¿vale? Son pacientes con 9.000 plaquetas que por mucho que tú les transfundas, pues dentro de una semana va a estar otra vez bajo. Entonces, la anticoagulación está contraindicada en pacientes con trombopenia. Además, era un paciente que todavía llevaba tratamiento con rifampicina y en general, pues bueno, aparte de la heparina, poco más le podríamos dar a este paciente en estas circunstancias. El caso es que se decidió no anticoagular en ese momento, ¿vale? Al paciente, yo creo que con buen criterio. Pero pasado un año, el paciente ya había dejado la rifampicina, pues bueno, había ido mejorando de su implante y ya tenía más de 50.000 plaquetas. Pues bueno, el paciente continuaba con su fibrilación auricular. Entonces, pues bueno, alguien se planteó que igual a este paciente había que anticoagularlo. ¿No? Entonces esa persona se lo planteó y la pregunta es ¿con qué? ¿No? Un paciente de estas características, ¿con qué le empezaríais tratamiento anticoagulante? Bueno, pues en ese momento inició tratamiento con Sintrom, ¿no? Que es, pues bueno, lo típico, era un paciente que además ya no llevaba inmunosupresión, no tenía interacciones y se decidió poner Sintrom. Es verdad que a los pocos meses el paciente se diagnosticó de una neoplasia de pulmón, una carcinoma epidermoide, inició quimioterapia y entonces pues pasó lo que siempre pasa con los pacientes, o casi siempre, cada vez menos, con los pacientes oncológicos, ¿no? que empiezan quimio, y es que se le retiró el acenocumarol y se pasó de heparina de bajo peso molecular. Además, es verdad que los INRs estaban muy inestables y se decidió cambiar a tratamiento con heparina de bajo peso molecular.
El paciente no fue bien, al final bueno, ingresó por un derrame pleural secundario a progresión de enfermedad y falleció a los pocos meses del diagnóstico del cáncer de pulmón. Este paciente es verdad que bueno, no se llegó a plantear el tratamiento con ACOTS, por un lado porque en la fecha en la que nos encontrábamos, ¿vale? En 2014, sabéis que en ese momento pues bueno, se utilizaban más bien poco, aunque ya había experiencia con ellos, pero es verdad que se utilizaban más bien poco y se pensaba más bien poco en ellos y menos, mucho menos en pacientes con cáncer. Daba un poco de respeto, daba un poco de miedo por el tema de las interacciones y demás. ¿Qué hubiésemos hecho hoy con este paciente? Pues bueno, yo creo que este paciente se hubiese beneficiado directamente en el momento en que decidimos poner anticoagulación, se hubiese beneficiado de tratamiento anticoagulante con un anticoagulante de acción directa. Y yo creo que es probablemente lo que hubiésemos hecho con este paciente. Además, el paciente, bueno, no sé si era una LLC y es un paciente que llegó a llevar ibrutinib. Las guías actualmente contraindican el tratamiento con ibrutinib en pacientes con antagonistas de la vitamina K, no por la propia interacción farmacocinética, que también puede haberla, sino por el sangrado, porque los ensayos clínicos con ibrutinib, el ibrutinib tiene un efecto antiagregante off-target, no sabemos muy bien por qué motivo tiene ese efecto, pero sí que es verdad que los pacientes pues bueno, tienen clínica hemorrágica y de hecho se trata como un antiagregante, se retira unos días antes de las intervenciones quirúrgicas, etc. Entonces sí que se vio en los ensayos clínicos de este fármaco que los pacientes que estaban anticoagulados con antivitamina K, pues algunos de ellos pues, tuvieron hemorragias graves significativamente mayor a la tasa de hemorragias graves que hubo en los pacientes que no llevaban antagonistas de la vitamina K, y entonces por eso están contraindicados, ¿vale? Esta combinación. Y sí que en estos pacientes las guías, ¿vale? También basándose un poco en recomendaciones de expertos, aconsejan utilizar antagonistas anticoagulantes de acción directa, ¿vale? En estos pacientes. Lo mismo que las guías aconsejan en pacientes con cáncer que no tengan otra contraindicación, pues como puede ser la trombopenia, pueden ser otras contraindicaciones, iniciar tratamiento con anticoagulantes de acción directa, ¿vale? Pero aún así, aunque esto está así, está reflejado en las guías, pues muchas veces yo soy hematóloga, pero me dedico sobre todo a la anticoagulación, pero mis compañeros hematólogos que se dedican a la oncohematología o mis compañeros oncólogos, es verdad que se sienten mucho más seguros con la heparina, piensan que a lo mejor pues, tanto el Sintrom como los anticoagulantes de acción directa pues, pueden tener más sangrado que la heparina. Las interacciones, es verdad que la heparina es un fármaco que pues, bueno, tiene pocas interacciones. La hemorragia digestiva, hemos oído hablar también de estos pacientes que hacen más hemorragias digestivas, entonces a ver qué pasa con los fármacos, con estos fármacos. Bueno, un poquito, esto es una diaposacada de las guías que conoceréis perfectamente, de las guías de la ECRA, en la que hay un apartado específicamente, las últimas guías que salieron el año pasado, que habla específicamente de pacientes con cáncer, ¿vale? Es verdad que hay que evaluar bien a estos pacientes, ¿vale? Hay que ver el riesgo de sangrado. Son pacientes que, bueno, que pueden tener lesiones sangrantes, pacientes con metástasis cerebrales o pacientes, en el caso de los hematológicos, que muchas veces tienen trombopenia. A veces son pacientes también que se acaban de intervenir, entonces todo eso es muy importante evaluarlo, pero bueno, eso hay que evaluarlo igualmente con heparina, con antagonistas de la vitamina K y con anticoagulantes de acción directa, porque no tenemos que olvidarnos que la heparina también es un fármaco anticoagulante y los pacientes también sangran con heparina. Y en el momento en que decidimos que el paciente se puede anticoagular, que no tiene una contraindicación para la anticoagulación, entonces la primera elección para los expertos de las guías de ECRA, que pues bueno, ellos es una recomendación de expertos, porque es verdad que no hay estudios hechos en pacientes con fibrilación auricular y cáncer específicos, ¿vale? Pero basándose en los estudios pivotales con fibrilación auricular y anticoagulantes y en los estudios que sí estaban hechos en pacientes con trombosis y con anticoagulantes de acción directa, pues como primera elección ponen los anticoagulantes de acción directa. Vale. Después, por supuesto, pues hay que tener un estrecho seguimiento de estos pacientes y a poder ser tener un teamwork, ¿no? Interdisciplinar, el cardiólogo, el oncólogo, hematólogo, radiólogo, ¿vale? Que eso creo que es algo que en la mayoría de hospitales pues falta.
Bueno, un poco también para el ensayo de Aristóteles, ¿vale? Es el ensayo que se aprobó para, para la fibrilación auricular, ¿vale? Pacientes con fibrilación auricular, comparaba el apixaban con la warfarin, ¿vale? En este ensayo se hizo un subanálisis de pacientes con cáncer, ¿vale? Y se llegaron a ciertas conclusiones. En el Aristóteles, pues bueno, se vio que apixaban era tan eficaz como heparina y parecía que los eventos hemorrágicos eran incluso más seguros. En estos pacientes que se hizo el subanálisis del Aristóteles con pacientes con cáncer, pues bueno, se vio que esta población no había realmente ninguna diferencia ni en eficacia ni en seguridad en los endpoints primarios con respecto a la población sin cáncer. También es verdad que esta población con cáncer también estaba un poco pillada con pinzas, porque cuando es verdad que los pacientes con cáncer estaban, era una de los criterios de exclusión del ensayo, pero como siempre en los ensayos, pues aunque hay criterios de exclusión, pues muchas veces entran pacientes con esas características o bien mientras están dentro del ensayo, pues se diagnostican de un cáncer. Pero al hacer el análisis de es verdad que se analizaron pacientes que habían presentado un cáncer en los últimos meses. Es verdad que había muchos pacientes que no estaban con tratamiento activo, otros sí. ¿Vale? Entonces, claro, realmente llegar a una conclusión con un subanálisis de esto, pues igual es un poco difícil. Entonces, pues bueno, aunque a nuestros compañeros oncohematólogos o oncólogos les decimos, bueno, se hizo un subanálisis del ensayo del pivotal de el Aristóteles en este caso, también de otros fármacos anticoagulantes de acción directa, pues no los acabamos de convencer. Entonces, pues les ponemos otro punto, ¿vale? Otro punto que yo creo que también es el que a los expertos de las guías les hizo también poner a los anticoagulantes de acción directa como tratamiento de elección en pacientes con fibrilación auricular y cáncer. Y es que hemos aprendido bastante de la trombosis asociada a cáncer. Los pacientes con cáncer sabéis que tienen un riesgo muy aumentado de trombosis venosa. Y estos pacientes sí que el tratamiento de elección era la heparina de bajo peso molecular con respecto a los antivitamina K, porque hubo unos ensayos en los que se vio que la heparina era más eficaz que los antivitamina K. En cuanto a seguridad, eran equiparables, pero en cuanto a eficacia, había menos tasa de retrombosis en estos pacientes. Y entonces, nuestro estándar of care en pacientes con trombosis venosa y cáncer, hasta hace nada, ha sido la heparina de bajo peso molecular. Se diseñaron ensayos específicos, estudios específicos en esta población, comparando la heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes de acción directa. Y en base a esos ensayos, pues las guías, en este caso son las guías de ESMO, pues ya recomiendan como veis aquí, los anticoagulantes de acción directa lo equiparaban, ¿vale? En este caso, a la heparina de bajo peso molecular. Posteriormente salieron nuevas guías también de las guías de AS y las guías del CHES, que ya los han puesto por encima, probablemente basándonos un poco en los ensayos que se hicieron específicamente, los estudios que se hicieron específicamente para esta indicación, que fueron con Doxaban, con Rivaroxaban y con Apixaban. Con Dabigatran Beringer decidió no analizar o no hacer un estudio específico con estos pacientes, ¿vale? Pero sí que tenemos todos los anti-10, que hay estudios en los que probablemente la mayoría tenían un endpoint combinado de eficacia y de seguridad. En eficacia probablemente sean equiparables a la heparina, o incluso si hubiese habido más número de pacientes podríamos decir que hasta igual podrían ser hasta más eficaces que la heparina, pero lo que nos preocupa sobre todo es la seguridad en cuanto a hemorragias en estos pacientes, porque son pacientes, pues bueno, como ya he dicho, muy delicados, con lesiones que pueden sangrar, con cirugías recientes, algunos trombopenia, etc. Entonces, los primeros ensayos que salieron los resultados fueron el Hokusai y el Select-D, que son los ensayos de Doxaban y Rivaroxaban. El primero fue el Hokusai de Doxaban, y es verdad que sí que la tasa de sangrado era significativamente mayor en los pacientes con Edoxaban con respecto a la dalteparin, que era la heparina que se utilizó en estos ensayos. Y es verdad que esa tasa de hemorragia mayor era hemorragia digestiva, fundamentalmente hemorragia digestiva.
Lo mismo pasó con el Select-D, el estudio con rivaroxaban, que sí que se vio que había mayor número de hemorragia digestiva en estos pacientes. Cuando se publicaron los resultados del Caravaggio, del ensayo con apixaban, pues la sorpresa que nos llevamos, sorpresa no sorpresa, porque es verdad que quizá de los fármacos de los ACOs ya teníamos experiencia en fibrilación auricular, en los pivotales, que es verdad que con los otros 3 pues hay más tasa de hemorragia digestiva, y con el Caravaggio pues es equiparable a la warfarina, pues aquí pasó lo mismo. En pacientes con apixaban la tasa de hemorragia digestiva era similar a la de la alteparina. Incluso en los cánceres en los que tenía más riesgo de sangrado digestivo y que los que se había visto específicamente en los otros ensayos que realmente tenían mucha más tasa de hemorragia digestiva, que eran los tumores digestivos altos. Entonces, pues bueno, es verdad que igual en ese grupo de pacientes pues nos plantearemos si sí o si no vamos a poner un anticoagulante de acción directa, pero siempre tenemos la opción de poner el apixaban, ¿vale? En cuanto a las interacciones, también se hizo un subanálisis, ¿vale? del Caravaggio en cuanto a los fármacos antineoplásicos que llevaban estos pacientes y el posible efecto en los resultados, tanto de eficacia como de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco el diseño del Caravaggio, ¿vale? Pues bueno, se comparaba una rama de apixaban a la dosis que se utilizó, que se utiliza en trombosis venosa, que es los primeros 5 días 10 miligramos cada 12 horas, y a partir de esos 5 días ya la dosis de 5 miligramos cada 12 horas, que es la misma que en fibrilación auricular, la dosis estándar de fibrilación auricular. Entonces, bueno, se analizó un poco el tipo de tumores que se habían incluido, ¿vale? Pues bueno, pues básicamente los más prevalentes eran los que más número de pacientes había, pues había colorectal, pulmón, cáncer de mama, genitourinario, etcétera, ¿vale? También había tumores hematológicos, aunque menos, porque claro, es verdad que estos pacientes muchas veces están trombopénicos, entonces como eso es era una contraindicación, menos de 50.000 plaquetas para entrar en el ensayo, pues hay menos representación. Y en cuanto a los fármacos, que es lo que nos preocupaba, ¿no? Los tipos de fármacos, es verdad que los inductores potentes y los inhibidores potentes se excluyeron, pero no hay tantos inhibidores e inductores potentes que utilicemos habitualmente, ¿vale? Pues bueno, los inhibidores de tirosinquinasa serían unos que sí que realmente pues, estarían contraindicados y no los vamos a utilizar en estos pacientes. Nos vamos a anticoagular con este tipo de fármacos, o la doxorubicina, que también se utiliza relativamente, es un fármaco que utilizamos relativamente bastante, sobre todo en hematología, pues también es un fármaco que también es un inductor muy potente, y entonces quizá estos fármacos pues no serían los más indicados, pero quitado esto, poca cosa más hay. Sí que hay otros inductores o inhibidores no tan potentes, moderados o leves, que sí que se incluyeron en el ensayo, y como veis, pues bueno, hay todo tipo de fármacos, platino, anticuerpos monoclonales, antimetabolitos, taxanos, terapia hormonal, tanto de cáncer de mama como de cáncer de próstata, alquilantes, antraciclinas, ¿vale? Pues bueno, un poco de todo, ¿vale? Inhibidores de potasoma, que son fármacos que utilizamos en mieloma. Entonces, bueno, no sé, no hubo diferencias en cuanto a eficacia. Aquí he puesto seguridad, ¿vale? En eficacia tampoco, pero bueno, seguridad es lo que nos preocupa sobre todo a los hematólogos y a los oncólogos, ¿vale? Que no sangren nuestros pacientes, y no hubo más sangrados, ¿vale? Entonces, bueno, ya para un poco concluir, siempre este cuadro lo he sacado de una presentación de Carrier, que es un hematólogo súper experto en trombosis y cáncer, que trabaja en Canadá, y que tuve la suerte de poder verlo en directo en un americano de hematología, y la verdad es que me pareció que son los puntos claves. ¿Vale? Él hablaba de trombosis y cáncer, pero lo mismo para pacientes con fibrilación auricular y cáncer que vayamos a anticoagular. En cualquier paciente con cáncer candidato a anticoagulación, lo primero que nos tenemos que plantear es el tipo de tumor, ¿vale? Precisamente porque los cánceres gastrointestinales, con algunos fármacos sí que se ha visto que puede haber más tasa de hemorragia digestiva.
el segundo punto sería ver si el paciente tiene factores adicionales de sangrado, como pueden ser presencia de enfermedad metastásica cerebral, pacientes con hepatopatía muy severa, con metástasis o con disfunción hepática muy importante, con trombopenia, ¿vale? Con lesiones sangrantes, cirugías recientes, eso también nos lo tenemos que plantear. A partir de ahí pasaremos al tercer punto, ¿vale? Que es el punto de las interacciones. Quizá con lo que os he comentado del ensayo Caravaggio, del su análisis, pues quizá pues nos preocupe menos, pero sí que es verdad que hay que ver si estos pacientes llevan inductores o inhibidores potentes, ¿vale? Del citocromo 3A4 para los anti-10 y de la glicoproteína P para los 4, ¿vale? Es verdad que también no solamente los tratamientos antineoplásicos, estos pacientes muchas veces llevan tratamientos antibióticos o llevan tratamientos antivirales, entonces hay que tener en cuenta que estos fármacos también pueden interaccionar, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Y por último, aunque no menos importante, la preferencia del paciente. Muchas veces el paciente llega a la consulta y decimos, venga, le cascamos la heparina, te tienes que pinchar esto, sin darle al paciente la opción. Es verdad que en España los anticoagulantes de acción directa en trombosis no están financiados, sí en fibrilación auricular, pero bueno, incluso en trombosis venosa hay que darle la opción al paciente y si el paciente se lo quiere pagar, pues bueno, hay que darle la opción de que hay una opción más allá de la heparina, ¿vale? Y nada, acabar con esto, pues bueno, no sabemos todo y por eso hacemos este tipo de sesiones y hablamos entre hematólogos, oncólogos, cardiólogos, etcétera, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando a la hora de tratar a un paciente, pues precisamente hablemos con otros expertos, ¿vale? Súper importante en esa materia, la mejor evidencia disponible, que no siempre es evidencia de super nivel, y siempre tengamos en cuenta las preferencias del paciente, yo creo que es muy importante. Y sobre todo, pues bueno, como hemos dicho, pues trabajar desde, no sé muy bien, esto está sacado de un artículo de un grupo español, ¿vale? De Teresa, de la cardióloga que ha hablado Clara antes, que es súper experta en este tema. Crear unidades de cardio-oncohematología creo que es súper importante para prevenir, tratar, consensuar, coordinar, investigar y hacer educación también a los pacientes. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Edel. Está claro y se nota que es tu tema, que es a lo que te dedicas día a día y para mí, sinceramente, es un placer teneros en mi grupo de investigación, tanto a ti como a Juanra. No le quitemos a enfermería el papel que tiene porque eso es un tándem maravilloso, sobre todo para mí. Y ahora, Noelia, pues la verdad es que tenemos poco tiempo, pero desde el punto de vista de oncología, ellos hacen mucha interconsulta y tienen muchas dudas. Entonces te va a plantear 2-3 dudas que vas a tener que ser escueta porque nos estamos ya fuera de tiempo. Pero nada, adelante Noelia, pregúntale a Adel lo que quieras y luego ya cerras tú el seminario, ¿vale? Vale, nada, gracias Clara y Edel por vuestras presentaciones. La verdad que he aprendido porque como ha dicho Edel, ¿no? Al final los oncólogos somos como profanos en este sentido, que nos viene el paciente, ya sabéis que son lo normal, a diferencia de los hematológicos, los pacientes oncológicos, lo normal es que sean añosos, que vengan a consulta con comorbilidades, sobre todo cardiovasculares, con arritmias y la verdad que lo primero que pensamos siempre y lo que seguimos haciendo no es tratar al paciente como hacíamos hace 20 años y es cambiar el tipo de anticoagulación, ¿no? a heparina de bajo peso molecular. Es verdad que supone, ¿no? al paciente el tener que estar pinchándose, o sea, no solo muchas veces poner un PIC o Portaca, todo lo que conlleva, sino que además todos los días tiene que estar pinchándose heparina. Y era un poco, ¿no? O sea, ¿qué recomendáis realmente desde la consulta, ¿no? Actualmente con los datos que habéis presentado, ¿cuál es el manejo, ¿no? que deberíamos de hacer? O sea, hacer interconsulta a hematología para intentar valorar, ¿no? el cambio de la anticoagulación, o sea, ¿creéis que hacer un comité como se hace muchas veces multidisciplinar, ¿no? Lo que hablan todas las guías de el abordaje cardio, hemato, onco, no sé, una vez al mes o a la semana y plantearnos, ¿no? esos pacientes que llegan a la consulta y valorar si podríamos
hacer un cambio de anticoagulación. No sé cuál sería vuestra recomendación, ¿no? O sea, para los oncólogos, ¿cómo deberíamos de abordar estos pacientes en la consulta? A ver, yo creo que lo del comité estaría genial, la verdad es que estaría súper bien, porque es verdad que los pacientes, nosotros desde el punto de vista hematológico, pues bueno, de la anticoagulación lo tenemos claro. Yo creo que un paciente con fibrilación auricular que empieza una quimio, si va con Sintrom previamente, que hay muchos que ya van anticoagulados, creo que hay que quitarles el Sintrom, eso lo tengo claro, pero no pensar en la heparina directamente, sino pues remitirnoslo o bueno, ponerle heparina como puente y pasarlo a anticoagulantes de acción directa, porque la heparina no está indicada. Entonces, durante un tiempo limitado, bien, pero son pacientes que van a llevar quimio como mínimo pues 3, 4, 5, 6 meses más, o sea, entonces al final para 6 meses no tiene indicación. Entonces yo creo que esos pacientes iban con síndrome y pasarles a ACOTS y luego los pacientes de novo pues directamente ponerle un ACOT siempre pues, con los 4 puntos que os he comentado, porque es verdad que a veces son pacientes que no se pueden anticoagular, o nosotros, el paciente que he comentado precisamente 9.000 plaquetas, pues es que ese paciente no se puede anticoagular ni con heparina ni con nada. Entonces, pues no se le puede poner nada, hay que explicarle el riesgo que tiene y ya está. Y luego yo creo que también el tema multidisciplinar, pues nosotros muchas veces nos encontramos con los pacientes que nosotros las recomendaciones en cuanto a anticoagulación las tenemos claras, pero muchas veces son pacientes muy sintomáticos, pues porque tienen anemia, porque tienen, pues bueno, por los propios fármacos que son cardiotóxicos, entonces son pacientes que muchas veces tienen insuficiencia cardíaca o tienen, pues muchas veces la fibrilación auricular rápida. Entonces yo creo que estaría bien pues poder hacer algo como multidisciplinar para pues estos pacientes que tengan un poco referente, no, pues hago una interconsulta cardio y lo ven en 4 meses, pues es que al paciente eso no les sirve para nada. Hay que verlo antes, prevenir, pues ¿no? Las guías siempre dicen que pues bueno, poner fármacos para prevenir un poco la toxicidad de estos pacientes y también vigilar que esos pacientes muchas veces no tienen fibrilación auricular, pero la van a desarrollar seguro a lo largo del tiempo. Entonces, estar un poco más encima desde ese punto de vista. Igual lo puede hacer enfermería, no tiene por qué hacerlo ni el cardiólogo, ni el hematólogo, ni el oncólogo, pero igual un enfermero o enfermera de puente para esto, no, lo dejo ahí. Dejo ahí la propuesta. Y luego también, a ver, están muy bien los datos que habéis presentado, pero también el otro día me lo planteaban, ¿no? O sea, la preferencia del paciente. Al final el paciente quiere una anticoagulación, ¿no? Oral, pero como habéis dicho, no es financiable. Y, o sea, me llama la atención qué creéis que deberíamos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso para intentar que estos pacientes, ¿no? tuvieran una oportunidad de, y poder hacer que tuvieran acceso? O sea, porque claro, al final sí está muy bien que el paciente, pero la mayoría, vamos a ser sinceros, no se lo va a poder pagar. No, en trombosis no. En fibrilación auricular sí que. En fibrilación auricular no hay problema. En fibrilación auricular está financiado. Ahí no hay ningún problema. Pero en trombosis. Nosotras, Edel, tenemos mucha suerte en nuestro departamento de salud porque la verdad es que nosotras sí que trabajamos mucho de forma multidisciplinar, porque cuando yo tengo dudas o Edel tiene dudas, pues entre Juanra, Edel y yo hacemos ahí un mini comité que de hecho lo podemos plantear en la comisión de trombosis. Hacer esto y comentar los casos y hacer reuniones ahora que ya está el COVID fuera y comentar casos complejos, ¿no? Incluso complejos también para plantear otras estrategias terapéuticas como es el cierre de orejuela, que ojo, el cierre de orejuela luego lleva una antiagregación, incluso una anticoagulación posterior que se está evaluando con dosis bajas de ACOT. Entonces, claro, yo creo que nosotros tenemos la suerte, en otras comunidades autónomas no tienen esa suerte de que el ACOT a nosotros nos lo financian para fibrilación auricular. Es cierto que está el hándicap de la trombosis venosa, que eso la verdad es que yo ahí lo desconozco, no sé de tu opinión, si crees que de alguna manera se va a poder conseguir financiación o eso no va a tener que pagar. La trombosis venosa es una cosa que está parada en el ministerio, yo creo, y que porque no se ha bajado el precio en fibrilación auricular, entonces pues el ministerio ha decidido que no lo va a financiar en trombosis y ya está. Cuando pierda Vigatran la patente y se baje el precio de los fármacos, de todos los ACOTs, que lo bajarán todos, supongo, pues entonces igual se planteará y eso será dentro de un año y algo. O sea, es así de triste, pero es que es así. Nosotros los pacientes con bajos recursos sí que
hay una opción que se puede hacer, hay que hacer mucho rollo y papeleo, pero lo hacemos y muchos, sobre todo en cáncer de pulmón, que tenemos varios pacientes así, pues son pacientes que antes no vivían 6 meses, un metastásico de pulmón, pero ahora viven mucho tiempo. Entonces, a muchos pacientes sí que se lo hemos financiado a través de la comisión de farmacia y tal, pero claro, son una mínima parte. Y luego, Noelia, tú que eres oncóloga, yo creo que tenemos que no solo hacer el comité para comentar pues, la indicación, ¿no?, del ACOT, sino es que hay que ver el tipo de cáncer, ¿no? Porque tenemos tantos tipos de cánceres, en tantos estadios, con tantos tratamientos. Yo creo que la complejidad del paciente va aumentando tanto que es que necesitamos trabajar en equipo, eso es clave. Y el que no piensa así y quiera ir por separado, yo creo que está totalmente equivocado. Por eso webinars como hoy yo creo que son totalmente indispensables y que esto se traduzca a la práctica clínica, que no sea un webinar y luego lleguemos mañana al hospital y no nos comuniquemos. Entonces yo creo que eso estoy contenta y orgullosa de nuestro hospital porque creo que la verdad es que lo hacemos y vía interconsulta, vía comentar pacientes y lo tenemos que potenciar más y yo creo que lo haremos. Y ahí el oncólogo tiene mucho que decir, sobre todo pues para orientarnos los tipos de cánceres que sangran más. A lo mejor sí que hay algunos pacientes que debemos utilizar heparinas, las heparinas no deben abandonarse, pero otros pacientes pues claramente son candidatos a ACOT y no lo estamos poniendo por lo que tú has dicho, Noé, por inercia terapéutica, que estamos haciendo lo mismo que hace 20 años y tenemos que cambiar, o sea, que tenemos que romper los esquemas y cambiar y revolucionar la medicina de alguna manera. Yo no sé si quieres preguntar algo más a Aidel y con eso ya cierras todo el seminario. No, la verdad que eran, o sea, yo creo que lo que habéis comentado, ¿no? Que este tipo de webinars es necesario, sobre todo, ¿no?, a nivel de oncología, que sí hacemos mucha investigación, pero al final pasamos consulta y te encuentras este tipo de pacientes y, como dices, por inercia, al final por no pensar, porque no tenemos los conocimientos y no te paras, ¿no?, pues a leer este tipo de artículos, continuamos con lo básico, que es pues tratarlos con, ¿no?, con la heparina de bajo peso molecular, porque es con los que nos sentimos cómodos y lo más fácil. Entonces yo creo que este webinar sí que, como tú dices, no solo es para que asistamos hoy, sino que intentemos hacer un cambio, intentemos, ¿no?, promover a nivel hospitalario o en el departamento clínico Malvarrosa el poder, yo creo que hacer, no lo sé la mejor forma, pero que esto sirva para que podamos crear o un comité o un circuito, ¿no?, para intentar, aunque en muchos casos no sea financiable, pero que sí que el paciente al menos tenga la opción de poder elegir cuál, ¿no?, es su preferencia en cuanto a la anticoagulación y vamos, ¿no?, yo lo que sí que, vamos, al final con lo que me quedo es no, que todo, o sea, todo lo que queda por hacer en el paciente oncológico, pero que ya hay datos, ¿no?, que avalan el poder dar la anticoagulación oral y eso, y sobre todo hacer, ¿no?, o sea, dar un paso a nivel hospitalario y poder crear, ¿no?, o sea, no solo que el abordaje multidisciplinar lo veamos en todas las guías, que es una recomendación, sino que realmente la apliquemos en nuestro hospital. Pues nada, yo creo que con esto concluimos. Muchas gracias a los asistentes. Los que no hayan podido estar conectados lo pueden ver en diferido. Y la verdad es que creo que ha sido muy interesante y Edel, como siempre, nos has dado una charla magistral. Ya sabes que eres mi hematóloga de referencia y la verdad es que yo creo que lo que he dicho a nivel nacional e internacional, tenemos mucha suerte de tenerte en el Hospital Clínico de Valencia y seguro que el director médico Jorge Navarro y el doctor Andrés Cervantes nos apoyan en todas las iniciativas que tengamos nosotras tres, o sea que yo creo que tenemos mucha suerte de estar donde estamos ahora mismo. Y nada, pues muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias a vosotras. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.